El Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No he tocado a nada. Ok, ¿está bien? Okay. Hoy día, en la segunda lectura, hemos oído un pasaje muy importante en el Nuevo Testamento. Viene del capítulo 13 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. En una manera es un pasaje muy especial adentro de esta carta. No es tan claro en español, pero en el original, en griego, la carta cambia en este capítulo en particular, en el senso que es poesía. San Pablo está ofreciendo una poesía a los corintios. A veces se llama a este capítulo la canción del amor, porque aquí San Pablo está alabando o cantando las alabanzas del amor. Normalmente nosotros oímos este pasaje en la celebración de matrimonio, pero en su contexto original, San Pablo no estaba escribiendo esta canción solamente por el matrimonio. Él está ofreciendo a todos los cristianos un sumario de la vida cristiana, de la vida de un discípulo. Claro, necesitamos que entender el contexto en que él está ofreciendo este tesoro en palabras. La ciudad de Corintio era una ciudad en su tiempo muy similar a la ciudad de Nueva York. Una ciudad muy grande, de muchos comercios, rico,
con una diversidad y con una attitudine muy fuerte. Yo soy neoyorquino, entonces yo puedo decir, los neoyorquinos a veces quisiera imaginar que Nueva York es el centro del universo, ¿no? Así era con la gente de Corintio. Ellos tenían este mismo attitudine, que su ciudad era superior a los otros, más educado, más rico, más cultura. Y la comunidad cristiana era pequeña, pero ellos en Corintio han tenido actitudes similares adentro de la vida espiritual. Es interesante que en el Nuevo Testamento tenemos 2 cartas de San Pablo a los Corintios, largas. Y adentro de los 2 hay referencia a 2 más que no está en el Nuevo Testamento. Entonces, San Pablo ha escrito lo más a los corintios, porque había muchas dificultades con ellos. Él fue allá para anunciar la buena nueva, pero como con las otras comunidades, él ha continuado en su ministerio, visitando otros lugares. Y él ha usado las cartas para saber lo que estaba ocurriendo en Corintio, y por esta manera él era capaz de ofrecer sabiduría y a veces a corregir a ellos. En esta carta, la primera carta, él está preocupado con la realidad que en Corintio ellos han imaginado que los dones del Espíritu eran como una riqueza, como dinero, que ellos pueden usar y que ellos pueden expresar su estatus. Por esta razón, San Pablo quisiera ofrecer a ellos una misura de la vida cristiana. La canción del amor es un momento en que él está recordando a ellos que no importa su predicación, no importa sus dones, sus capacidades, su riqueza, su estatus. Lo que importa es amar. En esto, San Pablo está otra vez ofreciendo un sumario del Evangelio. Claro, en todo el capítulo no ha mencionado las palabras Jesús ni Cristo, pero en verdad, al fondo, él está describiendo, ¿no?, lo que está al corazón del Evangelio. Que Dios ha amado a nosotros tanto, que ha enviado su propio Hijo, su Hijo amado. Y que este mismo Jesús ha amado a nosotros tanto, que ha ofrecido su mismo por nuestra salvación. Y que Él ha dejado a nosotros solamente un mandamiento: amar uno al otro como Él nos ha amado. Jesucristo está presente en estas palabras. No es necesario nombrar a Jesucristo, porque San Pablo está llamando a los corintios y a nosotros a la vida de un discípulo de Cristo. Una vida en que nosotros conocemos el amor de Dios y participemos en el mismo amor. Y claro, cuando el Evangelio o San Pablo está hablando del amor, él está hablando del total del amor.
en nuestra cultura contemporánea, a veces el amor está usado para lo que es romántico, ¿no? Ciertamente en las canciones. Pero en la Biblia, el amor es más grande, más plena, más profunda. Porque el amor empieza con Dios. El amor romántico es parte de esto. Pero el amor de Dios por su pueblo es mucho más. En una manera más como el amor de una madre o padre por su niñito. Un amor que existe por el otro. Un amor que olvida a nuestros mismos y sirva la bondad del otro. Un amor que puede sacrificar por el amado. Así es el amor de Dios que nos ama tanto. Tenemos un ejemplo de este tipo de amor en los 3 profetas que encontramos en las lecturas hoy. En la primera lectura hemos oído de Jeremías. Dios está hablando al corazón de Jeremías, ofreciendo a él encorajamiento. Dios ama a Jeremías. Dios ha conocido a él antes que estaba en el seno. Es lo que se dice hoy día. Y Dios está avisando también a Jeremías que la gente va a rechazar a su mensaje, el mensaje que viene de Dios. Y en verdad, Jeremías ha sufrido mucho por su trabajo como un profeta. Él necesitaba que anunciar a la gente un mensaje de Dios que la gente no quisiera oír. Y ellos han rechazado a él. Pero nunca ha parado a amar a su propio pueblo. Más tarde en el mismo libro tenemos palabras muy difíciles de oír. Porque Jeremías ha expresado este afecto por su pueblo en medio de su sufrimiento. Mientras ellos eran rechazando a él, él amaba siempre a su pueblo. Por esta razón tenía el coraje de anunciar a ellos la verdad difícil. Claro, así era con San Pablo. San Pablo, en una manera, era un hombre que luchaba mucho, ¿no? Luchaba con los otros cristianos, anunciando el Evangelio y explicando a ellos lo que el Evangelio significa en los detalles de su vida. Por ejemplo, cuando eran judíos cristianos que han pensado que es necesario por los otros practicar la ley de los judíos, San Pablo ha luchado contra esta idea, anunciando que la gracia de Jesucristo basta por los nuevos cristianos. No es necesario por ellos regresar a las leyes de los judíos porque ellos tienen la ley, ¿quién es Jesucristo? Él ha sufrido por esto. Era rechazado de varios cristianos, pero ha luchado por amor de Dios y de su pueblo. Y claro, en el Evangelio hoy día, Jesucristo tenía que anunciar un mensaje difícil a su propio pueblo. Ellos eran esperando el Mesías y eran interesados en sus palabras en la sinagoga. Pero ellos eran interesados
en la salvación de sí mismo y han olvidado la verdad que viene de Dios, que el pueblo judío eran elegidos no solamente por ellos, mas por la salvación de todo el mundo. Cuando Dios ha anunciado, por ejemplo, a Abraham, que Abraham va a servir como padre a una nueva nación, una nación elegida, Dios también ha anunciado a Abraham que un día él sería una bendición a las naciones. En la vida de Cristo ha venido el momento en que Dios quisiera abrir las puertas de su pueblo elegido a todas las naciones. Jesucristo necesitaba que anunciara esto. Y por esta razón su propio pueblo ha rechazado a él, ha tratado de matar a él, porque él estaba recordando a ellos que Dios tiene una preocupación por ellos y por los extranjeros. Pero mira el amor de Jesucristo. Él ha experimentado esta rechaza, pero Él no ha rechazado a su propio pueblo. Porque más tarde, en este mismo evangelio, Él fue a la cruz por ellos y por todos. Un amor que dura en medio de sufrimiento y dificultad. Un amor que olvida al mismo y sirva a los otros. En estos tres profetas, Jeremías, Pablo y Jesús, podemos discernir el amor de Dios accionando concretamente en la vida del pueblo de Dios. Por nosotros, hoy día, hay la necesidad de oír la profecía de San Pablo. Yo quisiera recomendar a veces de tomar este capítulo 13 y de oírlo, escucharlo, meditar en esto, para examinar su propia vida, su propia práctica de la vida cristiana. Pero sobre todo, como el pueblo elegido de Dios, escuchando estas palabras lindas, esta poesía, aquí, en este lugar santo, es importante entender la relación entre esta poesía de San Pablo y lo que ocurre aquí, a este altar, en que el amor está ofreciendo su mismo por nuestra salvación. Mi cuerpo, mi sangre por ustedes.